habilitar la grabación para que ustedes pues, puedan tener acceso a la misma. Esto demora solo unos segunditos y ahorita vamos a... Ahí estamos. Bueno, entonces de nueva cuenta les damos la más cordial de las bienvenidas a esta sesión número 8, en la cual pues estaremos justamente platicando acerca del servicio público y pues algún tema también relacionado a los contratos, ¿verdad? Entonces vamos a cargar ahorita nuestra presentación. Aquí estamos. Muy bien. Ya está ahorita cargando para que ustedes, yo creo que incluso ya la tienen en sus pantallas. Vamos a ponerla un poquito más grande. Ahí estamos, subámosle volumen a esto también. Ahí estamos. Bueno, entonces le decía a mis apreciables estudiantes que hoy para esta sesión número 8 vamos a estar platicando acerca del servicio público y de los contratos administrativos de forma general, porque debo decir que de forma general me hubiera gustado que siguiéramos viendo los temas de los recursos, pero bueno, por ahí hubo, la programación nos tira que sea así. El tema de los recursos pues es bastante importante, de hecho con la tarea que también se va a dejar, si ustedes ya le empezaron a dar un vistazo o si se va a cargar ya en esta semana, está relacionada con los recursos administrativos. Acuérdense, la revocatoria y la reposición, que son por demás importantes y que prácticamente nos abre la brecha para empezar a hablar ya del tema procesal. Bueno, procesal no tanto, sino que estoy en el ámbito administrativo, pues, pero que efectivamente tiene está muy concatenado el tema de lo que es lo procesal. Bueno, hablemos del servicio público, una temática muy teórica, pero igual que tenemos que entrarle a conocer, tenemos que verla bien. Y podemos decir, pues, de que aquí tenemos una breve definición de lo que es el servicio público, ¿verdad? Dice que es aquel brindado por el Estado, por eso siempre la palabra público ya sabemos nosotros que tiene que ver con el Estado. Y siempre que nos refiramos al Estado como tal, sabemos que por eso va con E mayúscula. Y ojo, dice que ya sea que se dé de una forma directa por el Estado per se, o bien bajo el control, dice, y regulación, en este caso podríamos decir de una persona jurídica o de un ente privado incluso. Entonces, eso es, damas y caballeros, el servicio público. Hay algo más que se agrega a esta definición y dice que así se busca. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, esto está más relacionado con el ámbito económico, ¿verdad? El abastecimiento, dice, de la población de ciertos productos que puedan ser considerados esenciales. Digamos, la luz, el agua, son servicios esenciales. Bueno, incluso el Internet ya últimamente ha entrado casi que a esa categoría de decir que es un producto esencial, ¿no? Porque miren para lo que nos está sirviendo en este caso, para poder tener nuestra sesión, ¿verdad? Nuestra clase de forma virtual. Bueno, entonces, por supuesto, el servicio público también va a buscar el bien común como tal. Es parte de ser. Sin embargo, pues, bueno, hay aspectitos que debemos de recordar y de tomar en consideración. Es de que, pues, en Guatemala no necesariamente todo el mundo tiene servicios, está con los servicios públicos que los pueda tener. Hay personas que no cuentan con agua potable, que no cuentan con luz eléctrica, que no cuentan con telefonía, pues casi que con nada. Entonces, los servicios públicos se tienen que trasladar a otro tipo de cosas, ¿no? También es un servicio público, por supuesto, asistir y hacer una solicitud ante un ente administrativo, no solamente aquello que está concatenado a prestar como tal un servicio relacionado a un tema de consumo, ¿verdad? No solo es por esa vía. Entonces, por eso, pues, la última referencia de que pues, el servicio público busca también el bien común, aunque reiteramos, no necesariamente todas las personas tienen desafortunadamente acceso a los servicios públicos. Esa es una triste realidad. Actualmente hay dos leyes muy buenas en Guatemala y esas sí son buenas. Entiéndase la ley para las telecomunicaciones y firmas electrónicas
y también la ley que tiene poquito de estar ahorita vigente, que es la ley de simplificación de trámites administrativos, que hoy creo que no dije ni bien el nombre, pero la van a encontrar ustedes como la ley de simplificación, ¿verdad? Entonces, de trámites administrativos, solo con que eso digan, ahí ustedes se las van a dar. Y esto tiene mucho que ver con el tema de los servicios públicos, porque es absurdo, bueno, al menos en las entidades centralizadas, ya no le van a pedir lo que esa misma entidad emite. ¿Cómo así? Digamos, si usted va a registrar, por así decirlo, a una persona jurídica o hace alguna circunstancia que tenga que ver con una persona jurídica, el REPEJO, que es el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación, y el ministerio, imaginémonos que le pide a usted una constancia de inscripción, esa constancia ya no tiene que agregarla, ¿verdad? Según el artículo 14 de esa ley, si esa constancia la emite ese propio registro o cualquier entidad de ahí mismo, no tiene por qué pedírsele, ¿verdad? De oficio, la autoridad la tiene que ingresar, fíjese. Entonces, eso está muy, pero repito, muy amarrado al tema del servicio público, ¿verdad? Es parte de tratar de optimizarlo, me parece que eso sí fue muy adecuado. Recuerdo que, por cierto, ahorita, el año pasado, antes, yo ni sabía que esa normativa iba a entrar en vigencia y sobre eso estaba trabajando una tesis de una especialidad y bueno, resultó que al final esa ley se trajo por tierra una propuesta de tesis que su servidor estaba haciendo, pero así es la vida. Así nos toca y ahora pues estamos otra vez de cero, empezando con un nuevo tema. Qué bueno que al menos esa idea que yo tenía ya la habían pensado algunos diputados y pues no es literalmente lo mismo que yo tenía planeado, pero obviamente involucra mucho la utilización de cosas electrónicas, el hecho de que no se le tenga que pedir a la persona documentación que la misma entidad ya genera, ¿verdad? Porque eso es un gasto innecesario. Ojalá esa ley abarcara todo, inclusive las entidades autónomas. ¿Cuál es el caso del RENAP? Porque yo creo que si alguno de ustedes trabaja para alguna oficina de algún colega, pues sabe muy bien que, digamos, uno da un aviso de matrimonio y tiene que ingresar las certificaciones de partida de nacimiento, las copias de DPI, pero ¿por qué? Si no RENAP emite esas cosas, pues. Entonces, ojalá, ¿verdad? Poco a poco eso vaya creciendo y con ello, pues también nosotros no tengamos que tener la obligatoriedad de estos documentos, ¿verdad? Así es, pues, de que es parte de lo que también se trata de optimizar en el servicio público. Bueno, hablemos ahora de los criterios que se utilizan para determinar un servicio público. Disculpe. Hay 4 criterios o determinaciones para establecer cómo son o el origen propio de un servicio público. Hablamos en este momento, el número 1 va a ser el criterio orgánico o subjetivo. ¿Por qué el orgánico también se le conoce como subjetivo? Por lo que ahorita ya ustedes seguramente lo están leyendo ahí en sus pantallas, pero por supuesto, no solo vamos a ponernos a leer lo que está en la pantalla, no. Tenemos que entrar a detallarlo, a explicar el sentido y la razón de ser. ¿Por qué se llama subjetivo? Bueno, porque justamente está relacionado con lo que ustedes acaban de ver seguramente, que dice que el criterio orgánico no es la actividad a desarrollar, sino el órgano encargado de su presentación. ¿Cómo así? Que si un órgano que es público presta un servicio de la misma naturaleza, es decir, público, entonces vamos a entender que ese órgano es público. Así es. Es como cuando le dice a alguien, bueno, si alguien le da a usted un helado de leche, usted lo prueba y sabe a leche, es porque es de leche. Así pareciera esta lógica de ser. Pero ojo, porque hay entidades, apreciables estudiantes, que por supuesto prestan servicios públicos, pero resulta que son privadas. ¿Como cuáles? Bueno, ahora hay un montón. Gracias al señor Álvaro Arzú, ¿verdad?
pues tal vez ustedes dirán, ¿lo dijo con sarcasmo o lo dijo realmente? Bueno, alguna cosa que otra buena hizo y también hizo un montón de desastres. Es complicado el tema de la privatización, de la que hablaremos más adelantito, porque también deja al Estado sin tener ingresos de sus propias empresas. Entonces se limita al Estado a tener ingresos solamente de los impuestos, de los tributos. Y eso pues encarece la vida, el costo de la vida para los ciudadanos, porque el Estado no tiene más fuente de ingreso que los tributos. Entonces es delicado el tema de la privatización. A veces funciona bien, como a veces puede funcionar mal. En Guatemala, la privatización de la telefonía como que sí vino a ser práctica, dicen mucho porque es obvio, ¿verdad? Antes era bien complicado, pero debemos de decir de que, por supuesto, ese es un punto positivo, el que hayamos tenido un montón de empresas que al principio prestaban el servicio de telefonía móvil, cuando recién se privatizó Guatel, así se llamaba, pues Comcel floreció, ahora hoy es Tigo, PSS, que hoy en día es Claro también, se vino de España Telefónica, se vino de Estados Unidos BellSouth, y bueno, habían 4 compañías peleando por el mercado de Guatemala. Hoy en día pues prácticamente se han quedado solo 2, las 2 más poderosas, las otras han vendido acciones o simplemente se fueron. El tema aquí, para no perdernos, es ¿por qué estamos hablando de esto? Porque si aplicamos el criterio orgánico o subjetivo, si el órgano que me está prestando el servicio, ¿verdad? Como tal, me está dando una cuestión pública, entonces según este criterio yo tendría que pensar que ese órgano es público. Por eso dice ahí, lo que cuenta en la determinación del servicio para el criterio orgánico no es la actividad a desarrollar, sino el órgano encargado para su prestación. Bueno, ahora, no presta la actividad. Vaya. La actividad pareciera que es pública, sí, pero el órgano, la pregunta que de mí me viene aquí a decir, pero ese órgano es público, es decir, Tigo es público, la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, según el criterio orgánico subjetivo, pues, como el órgano no es público, entonces ese servicio de telefonía hoy en día no puede catalogarse de público. Ahí estábamos ya para dejar en claro, para terminar esta idea del criterio orgánico, que al principio por eso decíamos, pareciera muy lógico de que si algo es público y me presta servicio público, debe ser público, pero no. El criterio orgánico se va por la otra vía, no estima la actividad, sino toma al órgano y evalúa si el órgano es público o no. Entonces, hoy en día, damas y caballeros, en síntesis podemos decir que el servicio de telefonía no es un servicio público. Es un servicio al público, sí, pero un servicio público no. Bueno, avancemos. El otro criterio que tenemos es el criterio funcional material, también llamado teleológico. Este es interesante además porque nos dice que nos habla de la naturaleza, esto es importante, del servicio. Aquí dice la definición, veamos. Imprime la necesidad de satisfacer a este. Así, si el servicio público que se presta se destina a satisfacer una necesidad de carácter general, entonces será público. Aquí, por eso aquí al final dice, atiende al fin que persigue. Aquí sí hablamos diferente del anterior. Aquí, como es un criterio principalmente material, entonces, según esta lógica del criterio funcional, si el servicio que se está satisfaciendo es público, el órgano es público, ¿verdad? Entonces, porque se va a la materia y no al órgano como el anterior criterio que vimos. Ahora hablamos del criterio jurídico. Vea que aquí hay 2 criterios y esos son los últimos 2, el criterio jurídico y el legalista. Pareciera que son sinónimos, ¿eh? De hecho, pues normalmente nosotros utilizamos el término, la palabra jurídico y normalmente la ponemos como sinónimo del término legal. Pero vamos a ver la pequeña brecha de diferencia
entre un criterio jurídico para determinar si un órgano, si un servicio es público, es lo mismo que el criterio legalista. El criterio jurídico, acá lo estamos leyendo, nos habla de que el servicio está regulado por un régimen jurídico especializado. Obviamente, ese régimen jurídico emana del derecho público, ¿sí? Y al emanar del derecho público, porque es obvio que el sistema lo está dando de esa forma, el derecho lo está otorgando de alguna forma, rebasa a lo que es el derecho común. Entonces, la sola circunstancia de considerar de que por ley se está hablando de que hay, decíamos hace un momento, un marco jurídico especializado, entonces nos da a pensar que al tener ese marco jurídico, el órgano o el servicio es de carácter público. Ahorita vamos a poner un ejemplo al final. Además de esto, aquí tiene una anotación extra, porque el derecho especializado dice, ¿va a qué? Va a asegurar que ese servicio público se preste de una forma continua, ¿verdad? Eso es lo que nos habla el criterio jurídico. Esto es importante, ¿no? Porque si no hablamos de que ese servicio se va a estar prestando permanentemente o de forma continua, o por lo menos de forma periódica, que vamos a, insisto, a dar un ejemplo, pues no tendría mucho sentido aplicar una normativa especializada, ¿no? Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo. Digamos lo que hace MyCon, que es la entidad, claro, ellas está por un contrato administrativo prestando un servicio. Si nos vamos muy al criterio jurídico, ¿hay una ley de tránsito? La respuesta ustedes me la van a dar, por supuesto. Existe una ley de tránsito, ¿verdad? Entonces resulta que si hay un marco jurídico especializado, ¿verdad? Al existir un marco jurídico especializado, entonces deberíamos de creer, damas y caballeros, que el servicio que presta MyCon es público, según este criterio. Ahora usted me dirá, bueno, a ver, ya me hice bola, y según el criterio, el primero que vimos, el orgánico, según el orgánico, no, porque el orgánico dice, el órgano que la presta es MyCon, y MyCon no es una persona del Estado. Entonces, según el criterio, repito, según el primero que vimos, no lo sería. Según el criterio funcional, sí, ese sí, porque nos está diciendo de que, bueno, si el servicio que se presta es de carácter como tal público y va a atender una necesidad del público, pues es público. Ahora, el criterio jurídico no va solo a esa simple lógica, sino nos habla de que tiene que haber un régimen jurídico, ¿verdad? Que especializado nos diga, mire, sí, ese servicio es de carácter público. Entonces ese régimen, sin que lo diga literalmente, esa es la diferencia entre lo jurídico y lo legalista, ya vamos a ver. Por eso les decía, es una delgada diferencia. Pero el criterio jurídico, digo yo, pues vamos a ver si hay una ley de tránsito, vemos nosotros que sí la hay, entonces creeríamos que MyCon, según el criterio jurídico, presta un servicio público. Bueno, porque hay una norma jurídica especializada, pero ojo, hay un criterio que es más positivista. Cuando decimos más positivista, quiere decir que nos dice, yo no solo me creo lo que me dice como tal ahí, sino tengo que ver que esté literalmente expresado. Ese criterio es el legalista, este último que está en sus pantallas. El criterio legalista nos dice que el servicio es público si la ley dice que el servicio es público. Y si no, no tengo por qué yo andar creyendo que lo sea. Vamos a dar otro ejemplo. Lo que hace ahora RENAP, el Registro Nacional de las Personas. El RENAP nos presta el servicio de identificar a la ciudadanía, de llevar un registro de todas las personas individuales. Yo siempre he dicho que RENAP, el nombre correcto hubiese sido RENAPI, ¿verdad? Porque es el registro de personas
individuales, ¿verdad? No de personas jurídicas. Pero bueno, lo dejaron solo RENAP y ya ustedes saben, ¿verdad? La historia ya la conocen mejor que yo. El caso es de que si aplicamos el criterio legalista, tendríamos que decir, bueno, el servicio que presta RENAP es público solo si la ley del RENAP dice que lo es. De otra forma, no. De otra forma, no lo es. Entonces, si se da cuenta, son 4 criterios para calificar si el servicio es público. Y vamos a hacer una síntesis de los 4. Primero, el orgánico subjetivo, ¿verdad? Luego el funcional material, luego el criterio jurídico y luego el criterio legalista. A ver, hablemos de un servicio que pueda ser catalogado como público. Empresa eléctrica, el servicio de energía eléctrica. Aunque no quiero solo limitarme a esta clase de servicios, pensemos en otro, vamos a ver. Bueno, de momento ese, para no perder más tiempo, lo que se me ocurre algo, mejor pensemos en ese. Bueno, según el primero de los criterios, que es el criterio orgánico o subjetivo. Recuerden que ese no se basa solo en decirnos, como la actividad es pública. Ese se basa en decir el órgano que presta, ¿verdad? Entonces, la empresa eléctrica de Guatemala actualmente no es propiedad del Estado. Se llama Empresa Eléctrica Sociedad Anónima. Antes se llamaba Empresa Eléctrica de Guatemala. Ahora es Empresa Eléctrica Sociedad Anónima. Es decir, se trata de una persona jurídica que es eminentemente de carácter comercial. Es una sociedad anónima. Entonces, atendiendo al primer criterio, voy a regresar al que se llama orgánico subjetivo. El servicio de energía eléctrica no es público si nos vamos por este criterio. ¿Por qué? Porque la entidad que lo presta, el órgano que lo presta, no es público. ¿Y se podría volver público? Sí, obviamente. Si el Estado comprara, que es algo que nunca va a pasar, de nueva cuenta a la empresa eléctrica, sí. Entonces ahí sí ya sería público. Pero mientras tanto, según el criterio orgánico subjetivo, no es público el servicio de energía eléctrica, puesto que lo presta una persona comercial. Según el criterio funcional, ojo, se dan cuenta, miren cómo cambian los criterios. Sí lo es. ¿Por qué? Porque está destinado a satisfacer una necesidad general de toda la población, aunque ya dijimos que no toda Guatemala tiene luz eléctrica. La gran mayoría, yo sé que varios de ustedes dirán, pero es que en serio, y otros estarán diciendo, es cierto, hay mucha gente en Guatemala que no tiene luz eléctrica, pero atendiendo a que la luz eléctrica es una necesidad general, según el criterio funcional o teleológico que se basa en el fin, por eso es teleológico, ¿verdad? Se basa en el fin. Entonces, la empresa eléctrica sí presta un servicio público según este criterio. Según el criterio jurídico, nos diría, hay un marco jurídico que nos oriente a pensar de que la energía eléctrica es un servicio público que está relacionado al derecho común. Existe un decreto, un acuerdo gubernativo en relación a la energía eléctrica. Si alguno de ustedes me dice, sí lo hay, por supuesto. Entonces, dado a que sí lo hay, según el criterio jurídico, también sería un servicio público. Ahí se concatenaron, ¿eh? Vea la línea entre uno y otro, es delgada. Ahora el criterio legalista, pues ese sí es más claro en decirnos, pues si hay una ley que sí diga literalmente, dicen que no hay que decir literal, sino hay que decir literalmente, esa es la mejor forma, es la forma correcta de expresarse. Entonces, si literalmente dijera la ley que el servicio de energía eléctrica es público, entonces lo es. Pero si no, podrán haber normas que digan hay servicio de energía eléctrica que es prestado a la población, pero como no dice literalmente que es público, según la teoría legalista, no lo consideraríamos así. Ahora, si la ley sí dijera el servicio de energía eléctrica
es un servicio público, entonces según la teoría legalista, ahí sí, ¿verdad? Porque literalmente lo dice la ley. Entonces vean eso. Por eso les decía, y si usted me dirá, aún no me queda muy clara la diferencia entre el criterio jurídico y el legalista, reitero, el criterio jurídico se basa solo con que haya una norma especial. No tiene que decir que el servicio literalmente es público. Con que haya una norma, basta. Es decir, y es ahí donde yo les da el ejemplo de la ley de tránsito hace un momento. ¿Hay una ley de tránsito que regula que hay licencias y todo eso? Sí. La hay. Se llama así, ley de tránsito. Entonces, según el criterio jurídico, basta con que haya una norma especializada que diga algo relacionado para otorgarlo como un servicio público. El criterio legalista es más específico y dice que tiene que expresar literalmente la ley que el servicio este es público. Actualmente usted me dice, Maicon presta un servicio público, ¿según qué criterio sería la respuesta? ¿Según el criterio orgánico? No, porque Maicon es una SA, una sociedad anónima. Según el criterio funcional material, sí es un servicio público el de las licencias. Según el criterio jurídico también, porque existe la ley de tránsito que regula lo relacionado a la licencia y cómo obtenerla. Según el criterio legalista, no, el servicio no es público porque no dice literalmente que así lo sea. ¿Me explico? Entonces es así como funcionan estos criterios, que son 4, ¿verdad? Aquí accidentalmente vemos que se concatenaron 2, ¿no?, diciendo que sí y 2 diciendo que no. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, es así como se utiliza el tema de criterios para establecer si un servicio como tal es público o no. Pensemos, voy a dar un último ejemplo más por si acaso hubiera alguna duda, solo porque como que ahorita me dio una corazonada de que podría haber algún inconveniente. Pensemos en el registro de la propiedad. El servicio que presta el registro de la propiedad, de registrar propiedades, inmuebles, bueno, y algunas muebles también, ¿es público? Bueno, veamos. Uno por uno. Según el criterio orgánico, sí. Sería ese servicio que presta el registro de la propiedad es público, ¿no? Porque resulta que el registro de la propiedad es una entidad pública, así de sencillo, según el criterio orgánico. Según el criterio funcional material, esta vez, mire, se pone de acuerdo con el anterior y dice que sí, ¿verdad? Porque ese servicio que se realiza como tal atiende a una naturaleza general y es para el público. Entonces, según el criterio funcional, también el registro de la propiedad presta servicios públicos. Según el criterio jurídico, damas y caballeros, también, porque nos refiere de que el Código Civil nos habla, ¿verdad? Y esa sería la norma especializada, de que existe un registro de la propiedad, que ahí se deben de registrar, valga la redundancia, los bienes inmuebles. Entonces, con eso basta. Ahora, si nos dice el criterio legalista y ese servicio es público, la respuesta sería, y sí, y por cierto, no tengo el Código Civil a la mano, pero sí lo es, porque dice ahí que el registro de la propiedad presta un servicio de carácter público, algo así dice justamente. Entonces, vemos aquí cómo los 4 criterios sí se pueden concatenar en algún momento para explicarnos si el servicio eso no es público. Aquí lo que presta el registro de la propiedad, según los 4 criterios, es público. ¿Qué les parece? Por eso les digo, es de hacer un breve análisis para ver si cada servicio que se presta, cómo puede considerarse. Bueno, avancemos con la siguiente. ¿Qué características tienen los servicios públicos? Bueno, ¿cómo sé yo también que algo es servicio público? Pues primero nos habla que es la generalidad. Siempre que hablamos de que algo es general,
por supuesto, saltándonos del tema de lo militar, ¿verdad? Y es el rango máximo. Bueno, ahora entendí, ¿verdad? Yo igual conocí a un estudiante de la Facultad de Derecho de ahí de la Universidad Rural hace varios años. Yo no sabía que él era coronel. Y coronel, pues nos ilustró muy bien claramente que pues, para ser general ya no hay más que esperar a que así lo nombre un mandatario, porque el rango máximo realmente es coronel. Pero bueno, no estamos hablando de eso ahorita. Esto solo es acervo cultural, ¿eh? Es gratis, como quien dice lo que acabo de decir. Entonces, cuando hablamos de la generalidad, estamos hablando de la prestación, como bien escribimos nosotros ahí, de forma global. Un servicio público va dirigido a todos. Eso es lo que nos está diciendo esa primera característica de la generalidad. La SAT presta un servicio público que no a muchos les gusta, ¿verdad? Por eso les dicen los satánicos, ¿verdad? Es la superintendencia encargada de administrar los tributos. Entonces, por ello, eso que la SAT hace, damas y caballeros, los tributos están relacionados con todos nosotros, por supuesto, es algo general. Todos los ciudadanos guatemaltecos, entiéndase, personas mayores de 18 años que somos capaces, porque también recuérdense que pueden haber ciudadanos guatemaltecos incapaces, o sea, declarados en estado de interdicción. Pero todos los que estamos con capacidad, ¿verdad? Podemos y tenemos que tributar. Mira, hay gente que a veces, yo no sé, a veces buscamos como que, ay, no me dé factura. Malísimo, ¿eh? Y porque no lo digo yo, ni solo porque lo dice el Estado, es que hasta el mismo Jesús lo dijo, al César lo que es del César. Ahí pide su factura, ¿eh? Ese es un recordatorio. Me consta que yo ni trabajo en la SAT, pero he escuchado esto y es importante entender que pues al final los impuestos, si usted los tributa, usted está cumpliendo. Si el que ya no está administrándolos no lo hace bien, pues él le tendrá que rendir cuentas a Dios. Pero mientras tanto usted la libra haciendo su parte. Entonces, generalidad, prestados de forma global a una colectividad, ¿verdad? Eso lo tenemos que entender. También nos dice que un servicio público debe de proteger, o mejor dicho, debe de tener un derecho de igualdad. Cuando hablamos de igualdad, estamos refiriéndonos, por supuesto, a que no se puede hacer discriminación de nadie. Eso es algo hermoso, es el deber ser, el creer que hay igualdad, no porque tengamos diferencias de credo, de ideologías políticas, de fútbol, lo que sea, ¿verdad? Entonces se me debe tratar con igualdad. Entonces el servicio público busca eso, ¿no? Un trato igual, o al menos así debería de ser para todas las personas. Yo me acuerdo que hace años cuando quise poner un negocio, un colegio para ser específico, hace varios años, pues, había una de trabas en la municipalidad, y eso es algo que dejó de herencia el señor Arzú, la famosa ventanilla única de la construcción, que es más un dolor de cabeza que otra cosa, y que se convirtió en un verdadero tormento burocrático por todo el montón de documentos que hay que hacer. Ese servicio que presta esa ventanilla única de la construcción no es igual, ¿eh? No habla de igualdad, y le voy a decir por qué. Decía que para los bienes inmuebles que se les tenía que cambiar el uso del suelo, que estaban aquí en el centro histórico, había que sacar un dictamen, un expediente de la dirección no sé qué, ya ni me recuerdo muy bien, de antropología y no sé qué más. Pero si yo hubiera buscado poner ese negocio, que era un colegio, ya les dije, allá en Villanueva, el alcalde de repente ni siquiera está pidiendo eso para poder, ni siquiera tal vez el cambio del suelo, pero aquí en la ciudad sí, hay que cambiarle el suelo a un negocio, ¿qué le parece? Entonces resulta, ojo, que no todo, aquí dice que la igualdad sería una de sus características, pero no, mis estudiantes. En la práctica,
No ocurre eso. Los servicios públicos no son iguales. Yo le estoy dando el clarito ejemplo ahorita de cómo se da en la ciudad capital e incluso les debo decir, varía dentro de la propia ciudad capital. Si usted quiere poner un colegio en zona 1, digamos, le piden diferentes requisitos a que si usted lo quiere poner en zona 18. Imagínense. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Y me contestó un tipo, es que si fuera fácil poner un colegio, cualquiera lo pondría. El problema es que si en Guatemala no facilitamos a que haya negocios, ¿cómo queremos que nuestro país progrese, verdad? Es una extraña, yo no sé por qué en Guatemala la gente nos gusta ponernos zancadillas entre guatemaltecos, no debería de ser. Vamos a la tercera característica, ya estoy hablando otra vez de política, ¿verdad? Hablemos ahora de la regularidad. Ojo, esta vez no se refiere al hecho de ser regular, de que sea continuo, no, porque por eso hay una característica propia que se llama continuidad. Aquí decimos de regularidad porque está regulado. Así de simple, así de sencillo. Esto ya es como regresar al famoso criterio que vimos antes, ¿no? El criterio jurídico, el criterio legalista. ¿Eh? Decimos de que el servicio público normalmente está regulado. Normalmente así es. Por eso entendemos que es como tal un servicio público. Hablamos de un tema ahorita que lo voy a dejar en qué pensar, el Internet. ¿Eh? ¿Será que el uso de Internet estará regulado? ¿Eh? ¿Cómo va a catalogar usted al servicio del Internet según los criterios que vimos anteriormente? ¿Lo catalogaría como un servicio público o como un servicio privado? Ahí lo piensa, y después, no necesario, obviamente ahorita no podemos interactuar desafortunadamente, pero piénselo, hágase esa pregunta y al final de la clase pues vamos a resolverlo. Hablamos ahora de la continuidad. Eso se supone que el servicio público definitivamente debe ser así. Y ahora no hablamos de cualquier servicio público. Voy a hablar del famoso plan de apoyo al adulto mayor. Es una pequeña ayuda que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le da a las personas de la tercera edad que viven en condiciones de pobreza extrema, ¿verdad? Y pues no tienen pues nada, en teoría, o casi nada para poder subsistir. De acuerdo a esta situación, el servicio que se presta para los adultos mayores es continuo. Cada mes les da el Estado, es muy poquito, ¿verdad? Son como 300, como 400 quetzales, creo que es lo que les da mensual. Usted dirá, Dios mío, pero con 400 quetzales, ¿cómo puede sobrevivir una persona? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Con 400 quetzales, pues casi que nadie podría sobrevivir. No obstante, no tener nada es todavía peor, ¿verdad? Entonces, por lo menos, el prestar este servicio ayuda, ¿verdad? Ayuda un poquito a los abuelitos que están en esas condiciones que ya dijimos. Entonces, ese apoyo es continuo, cada mes ellos lo ven. Ahí sí esta característica de este servicio se cumple. Y luego la obligatoriedad. Una vez se adquirió esa obligación por parte del Estado, el servicio se debe de garantizar que va como tal a prestarse. Ahora bien, si no es directamente el Estado, lo que hace un rato pues estábamos ahí como que dejándolo a ustedes en una dudita, entonces pues pareciera que esta obligación no sería requerible del todo. Pero, repito, realmente en la normalidad de los casos, un servicio público es y debería de ser obligatorio. Eso es
básicamente, no solo es un sentir, es como debería de ser. ¿Ya? Bueno, esas son las características, son 5. Ahora vamos a platicar de las clases de servicio público que hay según ciertas circunstancias que ocurren dentro de ellas. Primero, hablamos del servicio público con o sin. Ahí no debería decir con o sin. Con y sin poder. Vamos a quitarle la O, porque la O es directamente está sirviendo como conjuntiva. Aquí necesitamos una disyuntiva. Mire cómo una letra ayuda bastante, mis apreciables estudiantes. Hasta lo voy a guardar el cambio para que vean ustedes que errar es de humanos, pero es de sabios reconocerlo, dice por ahí. Hay servicios públicos con y sin poder. ¿Pero cómo así? Hablemos de un servicio público que tiene poder, para empezar. Bueno, y este servicio público es ni más ni menos que una licencia de construcción. Ese es un servicio que se presta, y ojo, porque tiene poder. El poder que le permite a una persona valga la redundancia, de poder edificar su inmueble, hacerlo más grande, remozarlo, hacerle modificaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces vemos que hay ciertos servicios públicos que le dan a una persona cierto poder, ¿no? Para poder actuar. Yo sé, es curioso, ¿no? Uno diría, es increíble cómo la propiedad, después de todo, sí tiene sus límites, y desde luego, eso es algo que ustedes vieron en Derecho Civil 2, ¿no? En los derechos reales, y las limitaciones que tiene el derecho de la propiedad, y entre ellas pues vamos a encontrar, por supuesto, de lo que estamos ahorita platicando, ¿no? Pues decir, mi casa es mía, yo hago lo que me dé la gana, ¿no? Tiene también sus limitaciones, y si yo quiero le echo 20 niveles, no es así tampoco, ¿verdad? Entonces, por eso es que esos son de la clase de servicios públicos que se dan con poder. Hablemos de los que son sin poder. Bueno, esos son la mayoría. Son la mayoría. Digamos, pensemos ahorita, bueno, un servicio público como lo es el RENAP, que presta el servicio de inscribir a las personas. Lo que hace el RENAP, propiamente el servicio se va sin poder, ¿no? Porque digamos, se registró a un niño, no es que tenga ahora el niño el poder de hacer y deshacer, no, simplemente está registrado, ¿verdad? Así de sencillo, simplemente está registrado. Entonces, este sería un caso de los servicios que se dan por parte del Estado sin poder. Bueno, también resulta que hay servicios obligatorios y otros que son de carácter facultativo. ¿Cuáles son aquellos servicios que son de carácter obligatorio? Volvamos al tema del RENAP. Dice la ley, ¿no?, que al cumplir 18 años, todo ciudadano guatemalteco debe acudir al registro de ciudadanos como tal, en los distintos registros civiles que tiene el Registro Nacional de las Personas a lo largo de toda la República, y registrarse, porque efectivamente a partir de los 18 años esa persona es titular de derechos y obligaciones. Eso, damas y caballeros, ese servicio de registrarse es obligatorio. Nadie puede decir realmente, yo no me registro, yo no me voy al RENAP. No, hay que miren ellos, yo no estoy pagando los 90 pesos del DPI, ni que me fuera a servir, así diría alguien, ¿no? Ese es obligatorio. Ese es un servicio público obligatorio. Ahora hablemos de un servicio público facultativo. Pensando ahorita en el registro mercantil. El registro mercantil, bueno, ya sabemos que ahí se registran pues los comerciantes, ya sean jurídicos o individuales, los auxiliares de comercio, bueno, todo esto, ¿verdad? Ese es un registro, ese servicio que presta el registro mercantil es casi, bueno, está entre obligatorio y facultativo. Si usted pone un negocito, una tienda ahí en la esquina de su casa, bueno,
si es que no está en uno de esos condominios donde hay ciertas restricciones también, se puede ponerla. No es necesario que vaya a registrar esa tiendita de barrio al registro mercantil. No es necesario, es una facultad, pues. Lo puede hacer, lo puede hacer. Le saca su patente de comercio y listo. Pero como tampoco puede hacerlo, no lo hace, como muchos de los paisanos aquí lo terminan realizando, ¿no? Entonces, vemos nosotros ahí esa circunstancia, ¿verdad? De un servicio que está aquí, que es eminentemente del registro mercantil facultativo, no todos los comerciantes. Y usted le pregunta a un tendero, ¿cuál es su profesión? Comerciante, ¿verdad? Y de hecho son comerciantes, están comerciando, pero no necesariamente ellos tienen que irse a registrar al registro mercantil, pues. Entonces, por eso es de que en este caso, ese es un servicio de carácter facultativo, ¿verdad? Es decisión de la persona, porque si también alguien llega, mire, yo quiero registrar mi tienda aquí, de adelante, dice el registro mercantil, registrémoslo. ¿Cuál va a ser el nombre de su empresa? Empiezan los trámites. Se puede hacer. Están también los llamados servicios permanentes y no permanentes. ¿Cuál es un servicio público de carácter permanente? Que se puede prestar para siempre, como siempre, pero todo el tiempo puede prestarse esa clase de servicios, ¿verdad? Hablemos ahorita de las licencias de conducir. Bueno, no, esa no. Hago stop, porque esa no es permanente. Hablemos de un servicio que sí sea permanente. Bueno, se me ocurre en este momento lo que hablábamos del tema de prestar ayuda al adulto mayor. Eso es un servicio público de carácter permanente. Siempre se le va a prestar al adulto mayor el servicio mientras que él esté en vida. Entonces esa es la situación, eso es lo que se da. Los no permanentes pues se dan por cierta etapa. Hace un ratito yo iba a dar de ejemplo la licencia de conducir. Ojo, porque la licencia de conducir también tiene un tiempo en el que si yo ya excedí de cierto tiempo de edad, yo ya tengo una avanzada edad, no veo bien, además o bien he tenido demasiados accidentes de tránsito, que Dios lo quiera, entonces simple y sencillamente ese servicio público ya no es de carácter permanente para mí, ¿verdad? Hay servicios públicos, ahora pasamos al de gestión de gestión pública per se, y hay otros que son de gestión privada. Clarito, esto sí es muy fácil. Por eso le decía, per se significa por sí mismo, ¿verdad? Ese servicio público de gestión pública, valga la redundancia, o como decimos, ¿sabes? Por molestar la rebusnancia, esos servicios de gestión pública los presta obviamente un órgano público, un órgano del Estado, ¿verdad? Y el servicio está efectivamente reguladito en la ley y todo esto. Entonces, cuando ocurren todas esas circunstancias como tal, vemos que ese servicio es de gestión pública. Pero ya dijimos, hay también de gestión privada. Y ojo, porque eso nos habla también de que no necesariamente que el servicio sea verdaderamente privado, no puede considerarse público, ya eso platicamos hace un rato. Que ahorita servicios de gestión privada son públicos, bueno, le voy a recordar ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Este peaje que se paga cuando uno va a la autopista de Palín-Escuintla. Hay un contrato ahí, es una entidad privada la que se encarga del mantenimiento de la autopista de Palín-Escuintla. Por eso es que a uno le cobran, ¿verdad? Por pasar por esa autopista. Porque, por supuesto, uno pasa más rápido del municipio de Palín al municipio de Escuintla. Se economiza todas las vueltas, todo el tiempo que se tarda cuando uno agarra el lado directamente
para comunicarse a Escuintla, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros que hay un servicio de gestión privada, ¿eh? Que lo está prestando, ¿no? Una entidad privada, pero el servicio puede ser catalogado como público, ¿eh? Luego tenemos a los servicios públicos propios, ¿verdad? Y otros denominados impropios. Bueno, muy similar a lo que hace un momento decíamos. Se le llama servicio público propio, por supuesto, cuando el mismo emana del poder público, ¿verdad? Emana de la norma porque establece que el servicio es de carácter público y demás. Entonces, por eso se dice que es propio, ¿verdad? Digamos, si ahorita alguien me dijera, bueno, mire, y el servicio de la luz eléctrica es catalogado como propio o impropio. Entonces, volvemos al tema, si la empresa eléctrica fuera muy nacional, si esto, pues diríamos que sería propio. Como la empresa eléctrica no es actualmente propiedad del Estado de Guatemala, sino de una entidad mercantil, resulta que el servicio ese que se está prestando es de carácter impropio porque lo realiza alguien que, por supuesto, no es la entidad que debió realizarlos, ¿verdad? Y ya para ir terminando el tema de los servicios públicos, estamos ahora hablando de por su ámbito territorial. Bueno, según el territorio que abarca, ¿no? Vemos que el servicio puede ser nacional cuando habla de todo el territorio, los 22 departamentos en este caso que componen la República de Guatemala, ¿no? Si abarca todos estos, vamos a decir que ese servicio es de carácter nacional. Hablemos ahorita, por así decirlo, bueno, del propio RENAP, ¿no? Cuando yo le decía a una persona que recién casé, ahora me decía, yo puedo pedir mi certificación de matrimonio en cualquier RENAP, por supuesto, ¿verdad? Eso sí fue algo que mejoró el RENAP, porque antes, si usted quería un certificado de matrimonio y se había casado allá en Pajapita, San Marcos, tenía que ir hasta allá a recoger, imagínense, ¿verdad? Entonces era complicado. No obstante, ahora la situación cambió y por eso ese se volvió un servicio que es de carácter nacional, abarca todo el país. Regional, bueno, Guatemala está dividida en regiones. Ustedes yo creo que ya le echaron un vistazo a la ley preliminar de regionalización. Es increíble que esa ley, después han pasado, ¿qué? Como 37 años, algo así de esa ley. Y la verdad es de que no hay modo de que haya una ley absolutamente, ya no preliminar, sino una ley absoluta de determinación regional. Guatemala está dividida en 8 regiones. La región metropolitana, compuesta solo por el departamento de Guatemala. La región central, que si no me falla la memoria, está integrada por Zacatepeques, Chimaltenango y Escuintla. La región Petén, que está solo compuesta obviamente por el departamento más grande de nuestro país. Y así sucesivamente, ¿no? Hay para cada región, pues, un ámbito distinto. También servicios que son eminentemente departamentales, ¿no? Como digamos, bueno, ¿cuál sería este? Que ahorita para ponerles un ejemplo, ya me recordé. El Ministerio de Trabajo tiene a las delegaciones departamentales, ¿no? Entonces, si una persona allá en El Progreso, allá en Guastatoya, considera de que no le están pagando sus prestaciones, o mejor dicho, no prestaciones, digamos ahorita no le pagaron el aguinaldo, imagínense, se hizo el loco el patrono, entonces él puede acudir, a la delegación departamental del Progreso a decir, mire, fíjese que yo aquí trabajo en este municipio, en este departamento y quiero que me hagan justicia. Sería inapropiado que viniera esta persona del Progreso y se vaya a colocar la denuncia laboral a la delegación departamental de Huehuetenango.
¿Por qué? Porque en este caso está claramente delimitado el ámbito, ¿verdad? Y si es departamental, tiene que circunscribirse al departamento como tal, ¿verdad? Entonces ahí le ponen atención a eso porque no todas las entidades del país tienen esa característica de ser nacionales, así como el RENAP, ¿verdad? Regionales también puede ser, como dijimos, estos famosos comités, ¿cómo se llama? Se me escapa ahorita el nombre, los consejos nacionales de desarrollo, ¿verdad? De cada región, pues atienden a la región en especial. Departamentales, pues ya estoy hablando yo ahorita del departamento como tal. Y está, por supuesto, también los servicios públicos de carácter municipales. Obviamente, estos están netamente establecidos con los municipios como tal. Emetra, digamos, presta un servicio a Guatemala. Yo sé que muchos pues dirán, también debemos de entender que es el trabajo que prestan, a veces muy beligerante, en otras cosas muy bien, porque también hay que decirlo. El caso es de que obviamente si una persona tiene alguna situación con Emetra de aquí de la ciudad capital, no puede tener, viaja aquí mismo dentro del departamento a Amatitlán y ya desde ahí cambió el tema de la vecindad, ¿no? Que no se limita más que al municipio como tal. Así de que esa es la referencia, en este caso, a cuando el servicio se presta de manera municipal. Bueno, salimos ya del tema de las características y terminamos hablando del servicio público, platicando acerca de sus elementos. Elementos es lo que lo integra, ¿no? Entonces lo que lo compone. 3 son los elementos que tiene el servicio público. Primero, el fin del servicio público. ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de ser? Por eso ahí está escrito, ¿no? Donde dice la satisfacción de las necesidades colectivas en general. Eso es el fin del servicio público, satisfacer esas necesidades colectivas en interés de todos, pues ese es el fin, ¿verdad? El fin del servicio público. O si usted me dice, bueno, podemos decir que eso es bien común, por supuesto, también lo podemos decir, es el bien común, pero para tenerlo aquí de una forma mucho más explícita, pues ya sabemos es eso, y no tan general como solo decir el bien común, satisfacción de necesidades colectivas de interés general. Es por eso que el interés general debe prevalecer sobre el individual. Luego, el otro elemento que tiene es, por supuesto, la persona que presta el servicio público. Como hemos hablado, normalmente el Estado ya sabemos que es una persona jurídica, pero resulta que también no solo el Estado presta estos servicios, como ya hemos visto, sino que hay una cantidad de personas, llamémosle así, que no pertenecen al sector público, que prestan estos servicios. Pero entonces ellos también son elementos importantísimos, ¿verdad? Pues dice, ejecuta directamente el Estado o a través de órganos administrativos o indirectamente por medio de particulares, ya vieron. Era lo que decíamos hace un rato. Y por último, no estamos terminando la clase, porque nos falta hablar del contrato administrativo. Parece que son 2 temas los que vamos a compartir. Pero ahorita estamos terminando ya uno. El régimen jurídico que lo regula. Esto tiene que ver con el famoso criterio que ya vimos, que es el criterio para determinar, ¿no? Entonces, el régimen jurídico que lo regula vienen a ser aquellos o aquel conjunto de normas, ¿no? Que tienden a expresar el contenido de ese servicio público que se estará prestando. Entonces, eso es ni más ni menos que el régimen jurídico al que se refiere. Entonces, es muy importante tomar en consideración estos 3 elementos. Bueno, vamos a avanzar. Hoy sí hablamos del contrato, así que nos cambiamos un poquito de chip, porque ya les había anticipado de que vamos a platicar acerca de los temas. Bueno,
Dejemos el servicio público por un lado, ya ahí se quedó, ya lo delimitamos, y ahora hablemos del contrato administrativo. No es lo mismo un contrato administrativo que un contrato entre particulares, por supuesto, ¿no? Tiene sus diferentes aristas, y es lo que vamos a ver. Por ende, a mí me encantó esta definición que vi ahí de la página de Estudiantes Pro Derecho, y es la que yo plasmé acá, que dice que un contrato administrativo es una declaración de voluntad bilateral, ¿eh? Va en doble vía, es recíproca. ¿Entre quién? El Estado, por supuesto, porque si hablamos que el contrato es administrativo, tiene que haber Estado de por medio, ya sea a través de sus órganos centralizados, o sea, los ministerios, las secretarías, sus entes descentralizados, los institutos distintos que hay, ¿verdad? Sus entidades autónomas también, las 5 entidades autónomas que existen. Bueno, hay más entidades autónomas, pero hay 4 constitucionales que vimos, las que estuve hablando la semana antepasada. Pero también no solamente se realiza entre estos entes, sino también entre personas individuales, colectivas, ¿eh? Que son, por supuesto, personas públicas, personas privadas, que definitivamente pues también asumen compromisos que van a venir a determinar pago de honorarios, pago del servicio como tal en sí. Entonces esta definición que vimos, ahorita yo la analicé, la desglosé, la hice más grande si usted se da cuenta, para que entendiéramos muy bien qué es un contrato administrativo. Vaya, es una declaración de voluntad bilateral entre estados, sus entidades, ¿no? Personas individuales o jurídicas, con el compromiso de pagar honorarios y que estos le presten el servicio. Ahí lo acabo de resumir. Bueno, ojo, ¿qué características tienen los contratos administrativos? Son, en muchos casos, no tienen las mismas características de un contrato entre particulares, obviamente. ¿Verdad? ¿Y por qué? Por esto, vean, la primera característica, preferencia del Estado. Recordémonos que el Estado no está relacionado directamente con el presidente, no es el presidente. Cuando hablamos del Estado, hablamos de todo el Estado en su conjunto. Población, territorio, todo lo que compone ordenamiento jurídico, todo, ¿no? Todo eso es, por supuesto, la primera característica de un contrato, que tiene que haber preferencia del Estado. Ay, ojalá esto se aplicara así a la vida real, ¿no? Digamos, aquí en Guatemala yo veo, esto es muy triste lo que voy a decir, pero es la verdad, es muy mi criterio, la universidad rural es ajena a lo que yo voy a decir ahorita. Pero eso de preferencia del Estado, que es una característica, ese es el deber ser. La práctica, las cosas desafortunadamente no son así. Pero hablemos de los arrendamientos. Yo no sé. El Estado se gasta miles de millones de quetzales en arrendamientos. Y resulta de que, como muchos hacen, sus varios funcionarios públicos, por ahí hubieron intereses, hubieron prestamitos y todo en campaña. Ahora resulta que pues hay que arrendar un inmueble que es carísimo, que no vale el arrendamiento, pero hay que arrendarlo porque así es la regla. Y una casa que podría ser para cualquier persona unos 10,000 quetzales de renta, al Estado se la cobran en 80,000 quetzales mensuales de renta. Entonces esa preferencia del Estado desgraciadamente no se aplica como debería de ser, ¿no? Por eso ahí está en el Congreso de la República engavetada una ley que se llama Ley de Competencias, porque la Ley de Competencias se estipulaba claramente hasta cuánto era el monto
que se podía estar haciendo contrataciones y que al Estado se le tiene que aplicar eso, la preferencia, porque eso es una de las características del contrato administrativo. Pero aquí sale el Estado más trasquilado, ¿verdad? Como que fuera la peor negociación, como hacerla entre un niño, ¿no? Que le dice, a ver vos, yo te vendo esto, te vendo este pachón de 10 quetzales en 20. Ah, sí, te lo compro, ¿verdad? Entonces, adiós preferencia del Estado. Ojalá esté platicando con algún futuro presidente de la República de acá, de ustedes allá, y podamos cambiar esto por el bien de todos. Segunda característica, la juridicidad. Bueno, usted dirá, pero ese no es un principio. Por supuesto que es un principio, pero es un principio que va característico también dentro de un contrato, ¿verdad? Ya sabemos de que la juridicidad nos habla de una forma muy directa de que no solo basta con que esté algo en la ley, sino que también, por supuesto, se puede atender doctrina y sus principios generales que vayan beneplácito de una negociación, por supuesto. Eso se puede hacer efectivamente. Pero también la legalidad viene a componer, a ser característica, porque yo no puedo hacer un contrato administrativo que sea ilegal. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Así de simple. Entonces, la legalidad está ahí. Si bien dirán ustedes, pero si no dijimos que también se puede aplicar con base a la juridicidad. Ah, sí, sí, por supuesto, pero la juridicidad nos habla de, en casos así como de interpretación, en casos de que haya conflicto, entonces ahí usamos la juridicidad. Pero para que nazca ese contrato a la vida jurídica, tiene que haber una ley que diga que sí se puede hacer ese contrato. Así es la característica. La cuarta característica es la bilateralidad. O sea que, ya lo dijimos, también van doble vía. Los contratos administrativos son así. Yo pago, dice el Estado, y usted me tiene que dar. Así es como nos estamos hablando. Luego están los llamados principios especiales. Ojo, con el respeto de nuestra colega que les da la microcápsula o la cápsula. Ahí por ahí que decía principios espaciales. No son espaciales, son especiales, ¿verdad? ¿Cómo así? Sí, se pueden plasmar principios como tales que solo atienden a lo administrativo dentro de un contrato. Digamos como que en caso de que alguien no, esto es muy clásico en las licitaciones y cotizaciones, de que si una persona no entrega los bienes que el Estado está comprando en la fecha, el Estado puede dar por terminada la negociación y pedir que se haga la devolución del dinero que ya pagó e incluso multar a la entidad. Entonces pueden poner esa clase de principios, por supuesto concatenados al número 1, en preferencia del Estado. No como unas negociaciones ahorita para citar a un pésimo presidente en la historia del país, que ahí han sido casi todos, ¿verdad? Pero citando uno de los peores de la historia, entiéndase Manuel Estrada Cabrera. Manuel Estrada Cabrera, por si a algunos no les suena, en la historia del país, este dictador gobernó al país por espacio de casi 30 años, en una terrible dictadura donde el que hablaba mal de él se moría, donde solo él se enriquecía a costillas de lo que sea, y era una época de demasiado oscurantismo en el país. Es más, el célebre Miguel Ángel Asturias hizo su obra El Señor Presidente basándose en la crítica sátira realizada a Manuel Estrada Cabrera. ¿Por qué estoy hablando de él ahorita? Porque él hizo un contrato hace más de 100 años con Estados Unidos, con la United Fruit Company. Hace un contrato con la United Fruit Company en la que le dice que le va a regalar medio Izabal, imagínense,
le va a regalar medio Izabal, incluyendo Puerto Barrios, a la United Fruit Company. Se lo regala en ese contrato y que Guatemala podía 100 años después comprar esas tierras por $250,000. ¿En qué cabeza puede caber algo así, mis apreciables estudiantes? Mire, es bien importante aprender historia por eso. Es que son unos atropellos bárbaros. Esta persona estaba regalando territorio Chapín y después de 100 años Guatemala iba a comprar lo que le estaba regalando. O sea, ¿hasta dónde se puede ser de corrupto y descerebrado, ¿no? Como para hacer algo así, discúlpeme la expresión. Pero bueno, estamos entre adultos también. Y mire, eso que estamos diciendo, eso no puede ser. ¿Ah? Tendríamos que poner principios especiales para evitar que ocurran esa horrible clase de negociaciones. Hoy en día, gracias a Dios, ya no hay contratos tan así, pues. Pero imagínense, ¿cómo? Por eso, a la gran, es que de veras, Manuel Estrada Cabrera, de los malos, está entre los peores. ¿Ah? Debe estar bien frito ahí abajo donde les digo. Principios especiales que eviten ese tipo de cláusulas lesivas, porque ya después hablaremos de lo lesivo, un término muy utilizado en materia administrativa, pero esas son cláusulas lesivas, ¿no? Entonces, al Estado como tal, ¿cómo va a hacer uno eso? Una clase de contratos de esa índole. Y la última característica es de que los contratos administrativos se dilucidan en jurisdicciones especiales, no espaciales, especiales. ¿Y cuál es esa? Entiéndase, jurisdicción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Si alguna o alguno de ustedes trabaja para el Estado, sé que por ahí alguna vez han visto los contratos que dicen hay alguna cláusula que dice se van a solucionar entre las partes de forma amigable o hasta agotar la vía conciliatoria. Pero, y ahí viene el famoso pero que vale, en el caso que no se pongan de acuerdo, se irá a la vía de lo contencioso administrativo. Eso, damas y caballeros, es la jurisdicción especial. Hay una vía contencioso administrativa. Y recuérdense que esa es en única instancia. No hay dos instancias, no hay juzgado de primera instancia de lo contencioso administrativo, no. Hay sala de apelaciones del Tribunal de lo Contencioso, no se llama así, se llama sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ese es el nombre correcto. Pero es una sala de apelaciones, pues. El tribunal está compuesto por 3 magistrados, no por un juez. ¿Me explico? Entonces es una jurisdicción especial, ¿verdad? La que se lleva para poder dilucidar cualquier inconveniente que haya en esta clase de contratos administrativos. Bueno, esas son las características. Hablemos ahora de los elementos del contrato administrativo. Así como vimos que tenía elementos del servicio público, pues también en los contratos administrativos tienen sus propios elementos. No tengan pena, no son 16,000, son 80. Son bromas. Son los 4 que ven en su pantalla. 4 nada más. 4 elementos que componen como tal los contratos. Bueno, el primero de ellos son los sujetos. Ya estos han quedado plenamente identificados, ¿no? Sin necesidad de que sigamos leyendo. Voy a componer aquí algo que aquí está con minúscula. Qué horror, ahí está, ya lo compusimos. El Estado, por supuesto, sus entidades centralizadas, descentralizadas, autónomas, ¿verdad? Estado es, por supuesto, un sujeto dentro de los contratos administrativos. Y los otros pueden ser personas del derecho privado,
que pueden ser ya sea individuales o jurídicas. Yo hoy no, que estoy hablando yo, en la semana escuchaba un par de colegas que decían, es que cuando el Estado celebra un contrato administrativo con una empresa, yo decía, ojo, no le digamos a una persona jurídica empresa, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Persona jurídica o empresa no es lo mismo. Una persona privada puede tener una empresa. Yo puedo tener una empresa que se llame los amigos, ya, solo así. Saco la patente de comercio y ahí está los amigos, la empresa que yo cree. Entonces, cuando el Estado hace contrato, no lo hace con los amigos, porque el amigo es una empresa, lo hace conmigo, porque yo soy el propietario de la empresa. Entonces, el Estado celebra contrato conmigo. Ahora, cuando es una persona jurídica, no es una empresa. Una persona jurídica puede tener muchas empresas. Repito. Y si no me creen, vean, bueno, hay que estudiar derecho mercantil. Hay que ver ahí el artículo, ¿qué es? El 3 o el 2, que nos habla ahí que la empresa es una cosa mercantil. Y el 655 del Código de Comercio que nos dice que las empresas mercantiles, empresas mercantiles se reputan como bienes muebles. Entonces, una empresa es una cosa, una persona jurídica es otra. Acuérdense. Yo estoy viendo abogados cometer ese error. Entonces no quiero que usted se gradúe con ese horror de confundir una empresa con una persona jurídica. No, mis estudiantes. El mejor ejemplo que les puedo dar, Walmart, sociedad anónima, es el dueño de varias empresas, como lo son la despensa familiar, la maxi despensa y Walmart propiamente dicho. Pero si el Estado quisiera realizar un contrato administrativo, no lo va a ir a hacer con la despensa familiar, porque la despensa es la empresa. Lo hace con Walmart, sociedad anónima, porque esa es la persona jurídica. Entonces, por vida suya, por su santa madrecita, no vaya a estar confundiendo a las empresas con las personas jurídicas. Es como confundir a un chucho con su dueño. Y así se los pongo de claro. ¿Eh? Así. Aunque es cierto que hay chuchos que se parecen al dueño, pero eso es otra cosa, ¿no? El chucho es un animal. Se reputa como un bien mueble que le pertenece a una persona. Entonces, si usted, porque el chucho mordió a alguien, no va a demandar al chucho, demanda al dueño del chucho. Demanda por tema civil, puede denunciar por el tema penal, ¿no? Por lesiones culposas, etc. Entonces, ven, ¿a qué me refiero? ¿Por qué es que no pueden confundir a Chana y a Juana? Porque no son lo mismo, mis queridos estudiantes. Y repito, que hago mucho énfasis en esto porque yo oigo abogados que no entienden la diferencia entre persona y empresa. No entienden. Para ellos es sinónimo, pero no es lo mismo. Entonces, cuando el Estado, repito, va a celebrar contratos administrativos, lo hace con la persona jurídica, la sociedad anónima. Recordemos cuáles son las sociedades mercantiles: sociedad anónima, sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad colectiva y ahora hay hasta sociedad de emprendimiento. Con ellos, con esas personas es que se hace, con esa persona jurídica es que se hace el contrato administrativo, no con la empresa. ¿Qué es eso? Así que, por favor. 2, la manifestación de voluntad de los sujetos. Eso es muy claro. ¿Cómo es que dos sujetos, cómo es que Estado y persona individual o Estado y persona jurídica están manifestando su voluntad? Porque lo están dejando plasmado de manera expresa en un contrato que puede ser en papel como puede ser electrónico, ¿eh? Aquí en Guatemala nos cuesta todavía con la tecnología.
pero ya internacionalmente los contratos electrónicos existen, y es más, en Guatemala la ley para las comunicaciones y firmas electrónicas es ley, el decreto 47-2008. Acuérdese, decreto 47-2008 dice que se pueden hacer contratos electrónicos. Pueden hacerse. Son legales, perfectamente legales. Usted, mi querida estudiante, usted ya ha hecho contratos electrónicos. Cuando usted viene y está instalando su impresora, acepta las cláusulas. Ah, sí, acepto. Ahí está, en su contrato electrónico. ¿Qué le parece? Luego hablamos del contenido. Ah, vaya, ¿y eso qué es? Pues ni más ni menos que el cuerpo de lo que lleva el contrato. Ese contenido, por supuesto, debe de ser, no puede ir dirigido a hechos ilícitos. Todo tiene que ser lícito, o sea, legal, sobre cosas ciertas, ¿verdad? Sobre algo que de verdad existe y se puede hacer, que esté claramente determinado, ¿verdad? Y no como ese paso a desnivel que hicieron ahí en la cuchilla de la zona 6, que quién sabe qué rayos quisieron hacer. El primer boceto, qué bonito, comunicaba de una vez de zona 1 a zona 6 en un paso elevado, y la gente que iba a zona 18 pasaba por debajo. Pero ahora los que van a zona 18 siguen pasando por debajo como estaba antes. O sea, el alcalde Quiñones, yo no sé qué rayos hizo, más que gastarse millones en una tontería así, con T mayúscula. Bueno, forma. ¿Cómo se puede realizar un contrato? Aquí dice por escrito, electrónicamente, le voy a sumar yo a eso, y si no me creen, vean, insisto, la ley para el reconocimiento de las comunicaciones y firmas electrónicas, artículo 1, creo que es el cuarto o quinto párrafo, y el artículo 11, ¿verdad? También creo que el 15 habla del contrato electrónico. Se puede hacer contrato por escrito o electrónico, con intervención notarial o sin intervención notarial. No es que todos los notarios tenemos que estar ahí, no. Digamos, normalmente ustedes lo van a ver, entre cuando el Estado contrata, normalmente un ministro y el representante legal de la entidad, ¿verdad? No de la empresa, no van a decir empresa. El Estado y el representante legal de la entidad o la persona jurídica. Bueno, entramos a la recta final. Hablamos de algunos tipos de contratos administrativos. Vio que la colega que en la microclase mencionó 3 tipos de contratos administrativos. Hay más, por supuesto. Según la ley de contrataciones del Estado, pues hay más. Pero aquí vamos a hablar de negociaciones. Yo pienso que más que tipos de contratos son tipos de negociaciones administrativas. Hablemos de la primera, la concesión administrativa. La misma palabra dice concedo. Yo estoy cediéndole a alguien. La concesión resulta que a través de este contrato el Estado autoriza, como ente público, a una entidad privada para que ésta pueda explotar un servicio, como si se tratara de forma privada. Entonces, eso es lo que hace Maicon, ¿no? Con las licencias de conducir. Aunque debo de decirles algo, mis queridos estudiantes, hasta hace más o menos, fue como en el 2015, creo yo, nos dimos cuenta estudiando de fondo, Maicon no tenía un contrato de concesión con el Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y su Departamento de Tránsito, ¿no? Era creo que con una especie de contrato raro hicieron lo que tenía que haberse hecho una concesión, ¿verdad? Porque así es, eso es el técnico, ese es el nombre absoluto del contrato. Yo creo que ahora sí ya la compusieron, ¿eh? Y por eso yo sé que ustedes oyeron en su momento que decían, ya no va a dar licencia al Maicon, porque había ahí un problema jurídico. Cuando se le dio ese contrato a Maicon, no se le dio en concesión. Es que, ¿por qué no hacen las cosas bien? Pues, uno dice que cuesta estudiar un poquito, mire, porque usted tiene que estudiar, ya vio.
Pero ya sabe que lo técnico es una concesión, porque a partir de una concesión se le autoriza a una entidad privada a que realice una actividad pública, como lo que hace Maico, el ejemplo más claritito de lo que les puedo dar. ¿Sí? Hablemos ahora de la nacionalización. De esta voy a hablar muy poco porque es muy obvia. La nacionalización, en palabras simples, es cuando el Estado compra una entidad bueno, llamémosle así, una industria que ya vendió hace tiempo, está prestando un servicio público, el Estado la compra. Yo me acuerdo, mis pobres paisanos, hace unos años, hacían protestas para que se nacionalizara la empresa eléctrica de Guatemala otra vez. Ay, Dios. Para eso se necesitaría una cantidad de plata bárbara. Entonces al Estado ya no le conviene, ni tiene el dinero para comprar la empresa eléctrica otra vez. ¿Y qué van a hacer? ¿Y qué va a hacer el Estado para...? Entonces, olvídese. Claro, con visión de nación, un buen gobierno puede venir y tratar de nacionalizar ciertas empresas que sí vendió a personas jurídicas, ciertos negocios públicos que vendió, que de repente sí puede, que el Estado les sirvan para sacar nuevamente plata. Pero esa es la nacionalización. La privatización, recuerdo yo, el que llevó a su sumo esplendor, esto fue don Álvaro Arzúa. Este señor, bueno, pues es cierto, la privatización trajo pros y contras, porque también hay que ser justo. El pro es de que todos andamos con celular, ¿verdad, muchachos? Todos, hasta el más sencillo de los chapines, carga su celular ahí. El que no tiene celular es extraterrestre, ¿verdad? No, eso es producto del beneficio de la privatización. No obstante, como ya lo dije, también el problema es de que deja al Estado sin empresas para generar dinero, ¿verdad? Entonces, solo tributos. Entonces, ¿qué es la privatización? Me gusta esta definición porque hace de una página de economía. Dice que es un conjunto de fórmulas organizativas en el ámbito del sector público. Aquí sí la estoy leyendo, porque esta no es, insisto, no es una definición netamente legal. Pero me gusta por lo que nos dice. Que pese a perseguir fines de interés general, ¿ya vieron? Pese a perseguir fines de interés general, tienen personalidad privada. Ahí está, por eso me gustó. Tienen personalidad privada, mis queridos estudiantes. Telwa, ahora es claro, ¿no? Ahí está, tiene una personalidad privada. Es una persona privada. Aún ostentando condición de organismo público, dice. Eso de organismo sí está mal, porque sería órgano, eso sería la palabra correcta. Voy a corregirla después, por esta no es mía, no es una definición propia. Pero, obviamente, se rige en mayor o menor medida al derecho privado, por supuesto, mis queridos estudiantes. Ahí sí no, de una vez la voy a corregir, ¿verdad? Porque, aunque insisto, no es mía, ahí la vamos a poner en cursiva, pues, para que esta es de una página de economía que nos gustó mucho porque, repito, nos menciona este tipo de situaciones como que pese a perseguir fines de interés general, tienen personalidad privada, ¿verdad? Porque eso es lo que se hace a través de ese conjunto de fórmulas. ¿Y qué son esas fórmulas? Cuando el Estado vendió, pues, una entidad, una empresa que era propia del Estado. Recuerden que el Estado es persona jurídica. Eso ya lo vimos en el artículo 15 del Código Civil. Entonces, el Estado vendió una de sus empresas, en este caso, ¿verdad? Y al venderlas, pues a través de ese conjunto de fórmulas, pese a perseguir interés general, ahora hay personalidad privada, aún ostentando condición de un órgano público, por supuesto, aún bajo esas circunstancias. La privatización es, ahora en palabras simples, es la venta de entidades o empresas del Estado a particulares. Entiéndase, personas individuales o jurídicas. Repito, es la venta de entidades o empresas del Estado
a particulares. Eso es, en palabras simples, la privatización. Por ahí yo sé, muchos se los mencioné, ya con esto termino porque ya estoy sobre el tiempo. Mucha gente hablaba de la privatización de la USAC. Desde que yo estudié hace muchos años allá, recuerdo que haber oído hablar de eso, pero eso sí es absurdo. La USAC no se va a privatizar. Primero hay que modificar a la Constitución, que dice que es una entidad autónoma del Estado. Y modificar la Constitución solo así no se va a poder. Uno. Dos, ¿verdad? ¿Quién va a estar verdaderamente interesado en comprar a la Universidad de San Carlos? No porque tenga algo de malo, no. Pero si es una entidad pública, ¿verdad? Que no tiene, la USAC uno no paga mayor cosa, entonces es obvio, ¿no? Es como que les dijera, el Estado quiere privatizar el Ministerio de Educación, eso no se puede hacer, hombre. Entonces hay cosas que también no debemos de caer en el ridículo, ¿verdad? Pero muchas veces hay compañeros que en esa época no entendían y solo salían también a manifestar porque no querían recibir clases. Usted no sea así. Yo le agradezco desde ya su atención. Hasta aquí estamos llegando a esta clase número 8. Así es pues que mi querida y querido estudiante, si Dios nos lo permite, pues vamos